베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y una distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 외성 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 나를 인도하리
거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has enviado a tu Hijo unigénito y nos has salvado. Padre Dios, el día de hoy, dentro de tu amor, hemos vencido a este mundo y hemos venido delante tuyo con esa gran esperanza y te damos gracias por permitirnos entregar este culto en ti. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 누가 주를 따라 섬기려는가 누가 죄를 떠나 주만 따를까 누가 주를 섬겨 남을 구할까 누가 주의 뒤를 따라가려나 부르심을 받아 주의 은혜로 주를 따라가니 주만 따르네 세상 영광 위에 따름하니요 그 신 사랑이네 주만 따르고 주가 내려주신 은혜 힘입어 주의 뒤를 따라 힘써 일하네 부르심을 받아 주의 은혜로 주를 따라가네 주만 따르네 환난 비방 많고 원수 강하나 주의 용사도 힘이 많으니 누가 능히요 넘어뜨리랴 변함없는 진리 승리하리라 기쁜 찬송하며 주의 은혜로 주를 따라가네 주만 따르네 이 시간 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora oremos en arrepentimiento, dependiendo solamente de la sangre de Cristo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, te damos gracias por el día de hoy. Padre Dios, gracias Señor por esta nueva oportunidad que nos has dado de poder venir, Señor, delante tuyo. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos confesar que sin ti no podemos vivir. Padre, que necesitamos de ti. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos confesar, Señor, que cada momento,
momentos, Señor, en que hemos malinterpretado tu palabra, que hemos malentendido, Señor, tus intenciones y tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte verdaderamente. Y ayúdanos, Señor, a conocer, Señor, quiénes somos nosotros delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esa fe que sea verdadera, que pueda atraer tu atención, en el cual, Señor, cada uno de nosotros podamos estar en ti. Padre Dios, obra solamente a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que en esta hora nosotros podamos triunfar en este culto. Y ayuda, Señor, que tu obra junto con nosotros. Ayuda, Señor, a depender de la sangre de Cristo. Y ayuda, Señor, y guía, Señor, a cada uno de nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 주님을 의지합니다. 주님을 하나님 우리 아버지, Padre Dios, 영생의 참 기쁨과 te damos gracias porque nos has dado ese gozo del reino de los cielos y ese gozo de la salvación. Y en esta hora deseamos entregar este culto en espíritu y en verdad. Ayuda, Señor, que solamente tú seas el único que recibas la gloria en esta hora. Padre Dios, perdona, Señor, por esos momentos en el cual hemos pecado delante tuyo, que hemos dependido más de las cosas de este mundo y en nuestros pensamientos. En esta hora nos arrodillamos delante de tu nombre y ayúdanos, Señor, a poder ser restaurados a través de tu palabra y tener esa fe que sea gozoso y te pueda complacer. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros en esta hora podamos ser limpios de toda enfermedad y toda dificultad. Y ayuda, Señor, que podamos ser separados de este mundo y venir delante tuyo. Padre Dios, deseamos que nuestra iglesia pueda tener la paz. Ayuda, Señor, que en medio de todo este dolor tú seas el que puedas restaurar y reconstruir a nuestra iglesia rápidamente. Ayuda, Señor, que en medio de todas las cosas ayuda a todas las personas que están obrando por ello. Y ayuda, Señor, que así nuestra iglesia pueda estar, tener esa paz. Obra, Señor, en nuestra iglesia. En esta hora también te pedimos por nuestro obispo que tú has puesto a través del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que él al llevar tu palabra pueda tener la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra.
Y ayuda, Señor, para que Él pueda llevar esa palabra que es dada a la iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, que esa palabra pueda ser viva y sea eficaz y pueda entrar en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos arrodillarnos ante esa palabra y así podamos recibir tu gracia. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esta fe delante tuyo. Y ayuda, Señor, a poder así pelear en el mundo. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos estar llenos de tu consideración, de tu amor, y así poder hacer tu obra en tu iglesia. Y damos gracias y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 참 좋으신 주님 귀하신 나의 종 늘 가까이 계시니 나 두려움 없네
충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 하나님 아버지 Padre Dios, te damos gracias porque hemos venido delante tuyos con nuestras ofrendas en esta hora. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han cumplido con tu promesa y con tu palabra. Recuérdalo, Señor, a cada uno de ellos y ayuda, Señor, que puedan ser galardonados en el reino de los cielos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la mensualidad, que han entregado, Señor, han apartado tu dinero para poder entregar a la iglesia. Ayuda, Señor, para que cada uno de ellos tengan tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han confesado su fe a través de esta ofrenda, recuerda, Señor, a ellos y, Señor, y a sus familias. Y ayuda, Señor, para que puedan tener ese testimonio que viene de ti. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Ayuda, Señor, y recuerda a cada uno de ellos y ayuda, Señor, que ellos puedan ser revestidos de tu sabiduría. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor, en ustedes y sus familias. Aleluya. 날 기도하게 하시려고 내 삶의 평온함을 잠시 멈추시고
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos capítulo 10, versículo 16 hasta el 23. La palabra de Dios, Mateos 10, versículo 16 hasta el 23. Vamos a leer todos juntos. 시작. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregará a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llamados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y al padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor para que nosotros podamos recibir esa palabra como vida, y también oremos por el obispo. Oremos todos juntos por ello. 하나님 아버지, 이 시간 우리에게 주시는 말씀, 하나님 아버지, 우리는 견고히 붙잡고 주 앞에 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 하늘의 비밀을 우리에게 알려주시고, 하나님 아버지, 우리에게 주시는 그 구원의 기쁜 소식을 우리는 깨닫고 알고 듣고 행해 나갈 수 있는 귀한 믿음을 얻는 이 시간 될 수 있도록 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전해주는 감독 미술의 기름 부사, 말씀의 지혜와 능력과 영감으로 주께서 도와주시고, 우리에게 주시는 그 말씀을 우리 심령이 받고 깨닫고 주 앞에 순종해가는 아버지 귀한 시간 될 수 있도록 우리의 영혼을 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 주께서 이 시간 주시는 귀한 말씀을 받고 주 앞에 나가는 이 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 이 귀한 te damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo que has puesto, y ayuda, Señor, que pueda ser revestido por tu gran poder. 원하시고 Y ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra que tú deseas llevar. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos tener un solo corazón y podamos recibir la guía del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La inevitable persecución de la iglesia. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es espíritu. Él se manifestó a las personas que tienen carne para convertirse en su Señor, pero el mundo no lo conoció. Debido a que el mundo surgió en caos, no tiene armonía, y como todos se excluyen mutuamente, se devoran unos a los otros. El mundo es un lugar donde solo los fuertes pueden sobrevivir. Sin embargo, incluso estos son castigados por aquel que es más fuerte. Ya que no pertenecemos al mundo, el mundo nos odia, y como solo pertenecemos a Dios, no reconocen a los creyentes, así como no reconocen a Dios. La religión pertenece al mundo, por lo cual el mundo la recibe. Pero como la iglesia de Jesús no pertenece al mundo, el mundo la odia. Por lo tanto, debemos comportarnos sabiamente con la sabiduría de Dios. La iglesia no lucha contra el gobierno, ya que nuestros cuerpos están sujetos al gobierno, siguen sus reglamentos. Ya que el Espíritu pertenece al cielo, seguimos a Dios, al cielo. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se considera una bendición sin recibir persecución. Las bendiciones vienen junto con la persecución. La historia de la Iglesia de Jesús es un camino de sangre. Nuestra mayor esperanza es ser mártires. Un mártir participará en la primera resurrección. Tendrán una corona de justicia y corona de vida si son decapitados por el Evangelio de Jesús. Estamos corriendo hacia la corona. No tengamos miedo ni preocupémonos por las persecuciones, ya que Jesús fue perseguido y derramó su sangre. También debemos sostener una y otra vez hasta derramar nuestra sangre. Amén. 주 예수께서 주신
제자의 길은 ese camino que Jesús nos ha dado de ser sus discípulos, 영광스러운 그 가치만큼 de la misma manera como tiene esa gran gloria en medio de este camino, también tenemos que saber que hay un precio que debemos que pagar, que es esa persecución. Tenemos que saber que los discípulos de Dios, 기회를 de nuestro Señor, 하나님께 정말 가볍게 드리는 es ese camino en el cual el Señor nos ha dado, esa oportunidad que nos ha dado a nosotros 우리가 마땅히 para poder 짊어져야 venir delante de Él. Pero esto no significa que nosotros tengamos que ir en ese camino sin tener ningún deber, sino que hay un deber que tenemos que hacer, que tenemos que tomar, y esa responsabilidad que tenemos que tomar en ese camino. 입장으로 우리가 Nosotros, siendo discípulos de Jesús, tenemos que saber y organizar qué significa hacer esto y qué es lo que tenemos que hacer como discípulos de Jesús. Ante todo, primero tenemos que saber que el ser discípulos de Jesús, ¿qué significa? Primero es salvarnos a nosotros mismos, es recibir esa salvación de nuestro Dios. 이 세상 끝까지 Que yo pueda venir delante del Señor, pueda tener esa salvación y guardar mi espíritu hasta el último momento de esta tierra. 함께 만들어가야 할 것이 있습니다. Y 그것은 바로 más allá, segundo, hay algo y nosotros tenemos que reunirnos y hacer juntos. ¿Qué es esto? Es llevar el Evangelio. Nosotros recibimos, segundo, ese deber que es el llevar el Evangelio. Este llamado es algo que todos los discípulos de Jesús han recibido. 구분하자면 이렇게 나눌 Pero 수 entonces 있겠는데, podemos dividir esto de esa manera. Por ejemplo, 그러한 cuando hablamos sobre llevar el Evangelio, 뭐 앞선 작업에 como todos nosotros sabemos, es llevar este mensaje a las otras personas. Y más allá, también adicionalmente está esa obra en el cual nosotros tenemos que guardar a esas personas para que puedan guardar su fe hasta el último momento. Es todo esto lo que también esto incluye en esa palabra cuando decimos el Evangelio, o sea, llevar el Evangelio. También es el guardar a las personas. 우리가 이 땅에 있으면서 Es un deber que es tan importante para nosotros y algo que es muy importante que nosotros tenemos que llevar en esta tierra, en esta vida, en esta tierra, es llevar el Evangelio. 그런데 교회에서 Es llevar el Evangelio. Pero entonces podemos pensar fácilmente, una parte de la iglesia son personas que se entregan a sí mismos con ese llamado, y estas son esas personas en particular, son aquellos que van a llevar ese llamado del Evangelio, de llevar el Evangelio. Y luego las otras personas piensan, como yo no soy parte de esas personas, yo puedo tener libertad en mi vida y así pues tener esa vida. O sea, malinterpretan que el tener ese llamado es algo que uno puede escoger, pero no es así, no es algo que uno escoge y selecciona, sino que Dios ha salvado a todas las personas y hace que se reúnan en esta tierra y hace que esas personas puedan ser conmovidas con ese poder sobrenatural para que así puedan hacer esa obra en el cual el Señor está haciendo, en el cual el Señor está en ellos. En mí, en cada uno de nosotros, no tenemos esa elección de que si lo voy a hacer o no, sino que es algo que cada uno de nosotros, todas las personas dentro de la iglesia, tiene que participar en esta obra de llevar el Evangelio. Puede ser una parte o en otra parte, pero tienen que esforzarse para poder realizar esto. Pero entonces hay personas que piensan, como si tuvieran ese negocio diciendo, yo cuando estoy desocupada podré hacerlo, o cuando yo no estoy ocupado, podré pues entregar este tiempo para poder hacerlo. Esta no es la actitud en la cual nosotros debemos tener. La iglesia es el lugar en el cual el Señor compró con su sangre, y nosotros al pensar en esto, la verdad es que no podemos pensar, yo hacer esto así y así, como yo quiera. Tenemos que saber que aquellos
espíritus que fueron comprados por el Señor 사랑하고 son personas en el cual han recibido el amor de Dios. Son personas en el cual tienen que tener ese corazón gozoso de entregarse delante de Dios y guardarse a sí mismo, para que así nosotros podamos llenar al reino de los cielos, para que nosotros podamos sostener y cumplir con ese deber que tenemos de llenar el reino de los cielos. En otras palabras, nosotros somos esos servidores de Dios. Más allá, somos esos mayordomos, esos administradores de la obra de Dios. 그렇게 쉽게 Pero entonces tenemos que saber que este deber en el cual nosotros tenemos no es algo que es fácil de hacer. ¿Por qué? Por esas características que tienen esa obra. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas características que tiene? Esas características que tiene es ese servicio del Señor. Es ir en contra, es pelear contra el enemigo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos salvando a esas personas que están en medio del diablo. Y así, de la misma manera, estamos entregando esos espíritus a nuestro Dios. 마귀가 좋게 Pero entonces obviamente el diablo no gusta de esto. Él odia que nosotros estemos haciendo esas obras. 따르는 악한 영들을 Y no solamente el diablo solamente obrará así, sino que también tendrá esos espíritus que que él gobierna para que cada uno de nosotros caigamos y esta obra del Señor sea destruida y pueda caer. 싸움에서 볼 때는 Pero entonces si nosotros vemos a esta pelea 우리에게 절대적으로 유리하다고 esta pelea en la cual podemos ver, no podemos decir fácilmente que esto ya nosotros va a ser más beneficioso y es más fácil para nosotros hacerlo de esa manera o poder tener esa victoria. Tenemos que saber que este mundo está siendo gobernado por el diablo y tenemos que saber que el diablo usa a las personas y las personas tenemos que saber que solamente miran y juzgan todas las cosas con los ojos porque son las cosas que ellos pueden ver al frente de ellos y piensan que el mundo no tiene ningún problema y comienzan a vivir acorde a este mundo. 적응해 나갑니다. Porque se acostumbran ante este mundo y viven y piensan que ese es su estándar en el cual tienen que vivir. Y por eso el diablo ciega a las personas y hace que las personas no tengan ninguna conciencia o no sientan nada y no sientan que les falte algo. 우리 사이에서 하나님과 우리 Pero entonces tenemos que saber que el diablo está obrando incluso a través de esas personas y está haciendo que constantemente seamos cortados con nuestro Dios y hace que nosotros actuemos dentro del pecado, hace que nosotros nos alejemos de Dios, hace que hagamos esas malas acciones, no hace que no podemos tener nada bueno de eso. Podemos ver que el hombre también desde su naturaleza está en el hombre y podemos ver que el hombre que tiene desde su naturaleza o como está con el diablo, obviamente va en contra de la obra del Señor, no quiere hacer la obra del Señor. 영원 구하는 일은 Entonces, si pensamos en todas estas cosas, obviamente el salvar a las personas, el llevar el evangelio es algo muy difícil de hacer y es obvio que vayamos a recibir esa persecución. Y pues por eso nosotros decimos y usamos esa palabra persecución. Estamos hablando sobre esos ataques del diablo. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en medio de esto? 이것을 극복해야 될 일을 Nosotros tenemos que saber, tenemos que pensar en cómo poder sobrepasar estos ataques del diablo. 다른 성도들과 똑같은 Tenemos que 생각을 하지 pensar 않은 esto 사람들도 있어요. y tenemos que saber estar conscientes de que la iglesia también está llena de personas que no tienen este pensamiento, que piensan en otras cosas. 어떤 성도들은 Y habrá miembros que podrán pensar y podrán sentir, ay, ¿por qué será que tenemos que pues esforzarnos para poder tener la vida de fe? O sea, no gustan de recibir esa persecución o recibir un tipo de dificultad. O incluso hay personas que si no van acorde como ellos quieren, comienzan a sentir, a quejarse delante de la iglesia e incluso llegan al punto de enojarse y traer dificultad dentro de la iglesia.
Pero entonces podemos ver que estas personas no están dentro de ellos, no está sembrada ese llamado de nuestro Señor y ni siquiera tiene ese amor por la iglesia, sino que están llenos solamente de sus pensamientos, de su propia voluntad. Y podemos ver que ellos constantemente llegan a tener, como tienen sus pensamientos, llegan a poder realizar su obra, sus propósitos usando la iglesia. Pero queridos hermanos, la iglesia no es un lugar donde el propósito de cada uno, de cada individuo viene y influencia a la iglesia. Tenemos que saber que cada uno de nosotros, el hecho de pensar, ay, sí, voy a venir a la iglesia y voy a hacer esto, tenemos que tener cuidado con estos pensamientos. Tenemos que saber que Jesús es el dueño de esta iglesia y nuestro dueño es el Espíritu Santo, es nuestro Señor. Y tenemos que saber que todos los pensamientos que nosotros tenemos que tienen que ponerse abajo, o sea, tienen que ponerse, no pueden sobrepasar la obra de nuestro Dios. Y si no es así, entonces esta obra de Dios podrá ser destruida a través de esos pocos miembros. El Señor se está esforzando y está obrando incluso en esta hora con fuerza en la iglesia. Pero si una persona viene y dice, como yo voy a hacer la obra con mi propia fuerza, con mis propios propósitos, ¿qué es esto? Es teniendo ese corazón de rebelión en contra de Dios. Y si estas personas existen y vienen a la iglesia, entonces están mirando la iglesia como si fuera un club o un lugar en el cual se reúnen para poder poder hacer lo que ellos desean. Pero tenemos que saber que no es así, sino que la iglesia es el lugar donde está el Señor, es el lugar donde el Señor está obrando de manera sobrenatural. Es el lugar donde el Señor está obrando junto con nosotros. Por eso la iglesia es el lugar donde nosotros no podemos tratarla como nosotros queramos y no podemos tratarla como a la ligera. Sino que es el lugar. Tenemos que saber que la iglesia es el lugar en el cual el Señor está. Al mirar la iglesia es el lugar en el cual el Señor tiene paciencia antes de entregar toda su ira, derramar su ira. Al ver la iglesia, el Señor está aguantando, está siendo paciente para no derramar su ira que tiene que derramar ante todo el mundo. La iglesia es el lugar donde el Señor compró a través de su sangre y es el lugar en el cual el Señor da perdona a través de su sangre. Es el lugar en el cual el Señor consuela a través de su sangre y es el lugar donde Él derrama todo su amor. Esta es nuestra realidad. Pero entonces, tenemos que saber que hay momentos que tenemos que ver, hay una razón por la cual tenemos que de todas maneras estar alerta en esto. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué significa que el Señor está siendo paciente con su ira al ver la iglesia. ¿Qué es? Que esa ira del Señor que tuvo que ser derramada en el mundo está siendo sostenida, o sea, está siendo todavía siendo sostenida a través de la iglesia. Pero entonces, como ya está la iglesia, significa que esa ira será aún más adelante. La ira será aún más grande más adelante. Pero entonces en el momento en que la era de la iglesia vaya a terminar, esa ira en el cual el Señor estaba siendo paciente y estaba sosteniendo, ahora en ese momento será dada aún más. Esa ira será derramada aún más grande. Pero entonces,
생각해 볼 수 있습니다. podemos ver que en medio de, en la realidad podemos ver otro aspecto acerca de esto. ¿Qué es ese aspecto? Es que la iglesia 축복을 es el lugar en el cual uno puede recibir a esa salvación, y no solamente la salvación, sino que es la oportunidad que tenemos para recibir esa bendición del Señor. Y esas personas que reaccionan ante esta gracia, esa bendición en la cual el Señor nos ha dado a nosotros, entonces esa recompensa 강화해서 y esa bendición para esas personas será aún más. 교회는 축복받는 Por eso, la iglesia es la oportunidad en la cual nosotros podemos recibir esa gracia, e incluso la manera en la cual nosotros podemos recibir esa gracia. 그런 신앙 Entonces, si nosotros vemos ahora en nuestro entorno, en nuestra vida de fe, podemos ver que en muchas maneras tenemos la paz. Podemos ver de que en esta realidad en la cual nosotros ahora estamos teniendo nuestra vida de fe, podemos ver de que a diferencia de otras generaciones es mucho más cómodo, o sea, y tenemos más paz para poder creer en el Señor. Por ejemplo, si vemos en Corea, podemos ver de que hay una gran cantidad de cristianos, y podemos ver de que el ser cristiano no es una dificultad dentro de la sociedad, no hay una gran dificultad, y podemos ver de que a diferencia al pasado en la historia de Corea, el ser cristiano ahora es mucho más fácil de hacer, y podemos ver que incluso en 기독교 신앙이 en medio de toda la historia cristiana, podemos ver que esta generación puede ser la generación que ha recibido, pues, que es más fácil el creer y tiene más paz en muchos aspectos. 그 믿음의 조상들이 Y podemos saber de que esta fe fue guardada a través de quienes, a través de nuestros ancestros que han guardado esa fe, y ellos fueron aquellos que tuvieron que entregar su vida para poder guardar esta fe y heredarlo a nosotros. Y ellos tuvieron ese sacrificio para que así nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de la fe. En otras palabras, ellos nos han dado esa oportunidad para tener la fe. Pero entonces, ahora que nosotros hemos recibido esa oportunidad, entonces nosotros, como recibimos esa oportunidad, tenemos que orar aún más para poder hacer la obra del Señor aún con más fuerza y con más fervor. 계속 가지는 않을 Pero algo que tenemos que saber, que esta paz que ahora estamos disfrutando es algo que no irá por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo constantemente nos está atacando. Y constantemente nos está atacando, y habrá un momento en el cual Él cambiará esa situación. ¿Por qué? Porque el diablo, ese plan del diablo para destruir la obra del Señor está siendo hecha incluso en este momento, y será hecho mucho más fuerte más adelante. Y de pronto ahora está formando esa situación y ese entorno para que así puedan recibir esa dificultad. Pero entonces, si vemos en toda Corea en esta hora, podemos ver que todos los cristianos tienen la paz, y de pronto hay momentos, o de pronto en esta situación están desfallando en una parte, y el diablo está usando esa oportunidad para así atacarlos más adelante. O sea, no sabemos exactamente, pero algo que tenemos que saber es que el cristianismo recibirá gran persecución más adelante, y tenemos que saber que cada vez será más difícil el creer, y pues y hay momentos en el cual tendremos que prepararnos para esto. Pero entonces ahora, si las personas ahora y todos los cristianos, si no se preparan por esto, entonces podrán pensar, ay, ¿por qué será que nosotros tenemos que recibir tanta persecución? ¿Y por qué será que nosotros tenemos que recibir esto? Y eventualmente dejarán la fe. Habrá un grupo de personas que pensarán de esa manera y dejarán su fe. 그동안에 핍박이 없었기 때문에
Pero entonces esto es porque ellos no han recibido un tipo de persecución. Y como no han recibido esa persecución, no han sido entrenados y no tienen esa fuerza para poder sobrepasar esto. Pero entonces cada uno de ellos incluso están no están entendiendo cuál es la identidad de ser cristiano. Están perdiendo esa identidad, no están conociendo y entendiendo la identidad de ser cristianos. Y entonces hay personas que incluso como no conocen esto, hay personas que piensan, sí, ese problema dentro de la iglesia tiene que ser hecho, tiene que ser juzgado por el gobierno, por la ley del mundo. Pero entonces, ¿qué significa esto? Esto en simples palabras, ¿qué significa? Usemos la ley del diablo para juzgar esto. Queridos hermanos, yo les he dicho que el mundo es completamente dominado por el diablo y el mundo está siendo manejada a través para que sea más beneficioso para el diablo. Y obviamente si ponemos la iglesia y juzgamos la iglesia con las cosas del mundo, obviamente va a ser más beneficioso para el diablo y la iglesia perderá. Será más fácil que la iglesia pueda perder y la iglesia vaya a desfallar. Es fácil de ser de esa manera. ¿Por qué? Porque la iglesia no está siendo manejada a través de la ley del mundo, sino que está siendo manejada a través de la ley del cielo. Está siendo manejada a través de la ley del Espíritu Santo. Es el lugar donde está siendo manejada y administrada a través de la ley del Espíritu Santo. Y dentro de nuestros corazones está escrito la palabra de nuestro Dios y está siendo manejada a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está escrito? Está escrito a través de la gracia que el Señor nos ha dado a través de su sufrimiento. Está escrito a través de esa gracia y dando gracias ante esta gracia que nos ha dado a nosotros. Y como estamos llenos de esa gratitud dentro de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Entregamos nuestro ser delante del Señor. Por eso así nosotros tenemos también misericordia de la iglesia como nosotros hemos recibido esa misericordia. De la misma manera como nosotros somos renovados a través del Señor, también nosotros tenemos que entregarnos para la iglesia. Es el lugar en el cual nosotros entregamos nuevamente, devolvemos lo que nosotros recibimos a la iglesia. De la misma manera como la iglesia está siendo sostenida por la gracia de Dios, también nosotros tenemos que tener esa gracia ante la iglesia y servir a la iglesia y no juzgarla a través de los estándares del mundo. Aquellos que están en la gracia, a esas personas que están dentro del Señor, a través de ese amor que están entregando a la iglesia está siendo sostenida por ese amor. Queridos hermanos, el ayudar, el entregarse y sacrificarse ante la iglesia con amor es lo que nosotros tenemos que hacer. Así es como nosotros podemos proteger a la iglesia. Por eso, la iglesia, siendo revestida de la fuerza del Señor, a través de esa gracia del Señor, está recorriendo su camino, está yendo su camino. Pero hay personas que traen esos deseos del mundo y están llenos de este pensamiento. Entonces, eventualmente, ¿qué es lo que ocurrirá? Ellos se alejarán de ese llamado que el Señor nos ha dado a nosotros. Y si esas personas todavía siguen llenos con esos pensamientos del mundo, entonces eventualmente ellos se convertirán en aquellos que persiguen a la iglesia. Y esas personas eventualmente se convertirán en personas que vayan en contra de la iglesia y tendrán esa actitud que no deberían tener. Y esas personas que deberían entregar su amor ante la iglesia por ese amor que han recibido. Y ese esfuerzo que están teniendo en esa vida, tienen que quitar esto. A ustedes al recibir el bautismo, ustedes ya han enterrado su viejo ser y estas cosas del mundo han sido ya enterradas a través del bautismo. No traigan las cosas a la iglesia con las cosas del mundo. Pero entonces si cada vez
Entonces, si traen las cosas del mundo a la iglesia, entonces va a chocar con la iglesia. ¿Por qué? Porque esa conciencia de la iglesia va en contra de esto y eventualmente va a hacer que pueda caer. Queridos hermanos, en cualquier generación en la cual estemos, en esta generación de hoy o en la próxima generación, y no importa en cualquier generación esté, tenemos que saber de que cada uno de nosotros tendremos que vencer cada dificultad en cada generación acorde a esa manera, acorde a esa sabiduría que Dios nos da en esa generación. A través de esa obra, de esa buena obra, a través de esa sabiduría que viene de Dios, todo esto será realizado. Tenemos que saber que cada uno de nosotros, cada generación, tiene esa responsabilidad de guardar la iglesia, de proteger la iglesia. Y cada uno de ellos, con esa sabiduría que viene de Dios, tendrán que pelear y tendrán que guardar su iglesia. Esto es lo que cada generación tendrá que pelear. Por eso, queridos hermanos, todos nosotros tenemos que saber que en esa generación en el cual ese tiempo en el cual nosotros tenemos para poder obrar, tenemos que saber que nosotros somos esos mayordomos de nuestro Dios y obramos en ese momento. Y luego la próxima generación será las personas las que obrarán de esa manera. Tenemos que saber que tenemos que guardar la iglesia de los ataques del diablo y con todas nuestras fuerzas y nuestro ser tenemos que guardar esto. Y no es algo, algunas personas van a poner ese plan y hagamos y recorramos ese plan, sino que es ese mandamiento que el Señor nos da a nosotros. Ese es a través de la palabra del Señor y ese mandamiento y ese llamado que fue dado a través de los discípulos incluso está en esta hora, en esta generación, y eso es lo que nosotros tenemos que realizar. Y si nuestra iglesia ahora está en dificultad, entonces tenemos que saber de que si nuestro dueño es nuestro Señor, que es la cabeza, entonces tenemos que entregarnos todo nuestro ser para la iglesia y guardar nuestra iglesia. No es venir a la iglesia para poder llegar y cumplir sus propios propósitos. Tenemos que saber que lo que el Señor nos ha dado a nosotros es esa oportunidad que nos ha dado a nosotros para que podamos recibir la salvación. Es esa oportunidad. Por eso todos nosotros tenemos que ser aceptados por el Señor. Y nosotros, Él también decía que nosotros formemos ese camino de la salvación. El Señor está junto con nosotros, no estamos solos. Y tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos que recibir esa gracia del Señor. Ir de la misma manera, tener esa gratitud ante esa gracia y entregarnos a la iglesia. Y espero que todos nosotros podamos sostener esa obra que el Señor nos ha dado. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy leímos. Y si vemos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que nuestro Señor habló una palabra muy importante y podemos ver que es un entrenamiento en el cual el Señor pues está dando a los discípulos. Si conectamos con lo que vimos la semana pasada, podemos ver de que luego de que Jesús reunió a los discípulos, luego de saber, que darse cuenta de que se necesitaban, entonces Él pues nombró a 12 discípulos y luego hace que ellos les da una misión a cada uno de ellos y pues ellos obviamente en este momento no llevarán esa misión, pero es una preparación en la cual estaba haciendo. ¿Cuál era esa preparación? El llevar el evangelio, y no solamente esa obra que ellos harán, sino que a través de esa obra que ellos harán es lo que continuamente será heredado en las próximas generaciones. Por eso, esos 12 discípulos que el Señor ha establecido,
Son aquellos que han obrado y su obra ha continuado en esos 2000 años hasta el día de hoy. Podemos ver de que a ellos les fueron dados, el Señor les dio ese gran poder del cielo y ellos pudieron tener ese poder para poder echar fuera demonios e incluso sanar a los enfermos. Le dio ese gran poder, ese poder maravilloso a ellos. No solamente eso, sino que incluso les enseña de cómo tienen que predicar e incluso también les da el poder para poder bendecir a las otras personas. Y si nosotros vemos a estos discípulos, podemos ver de que ellos pues pareciera como si hubieran subido de nivel y pareciera que ellos estuvieran llenos de esa gloria. Pero el Señor les dijo, ahora que yo te he dado el poder y yo te he dado la ordenanza y el mandamiento, ahora hay algo importante que cada uno de ustedes tienen que saber. ¿Y qué es lo que tienen que saber? Les da esta palabra que hoy hemos leído. Y esta palabra extensa en el cual explica acerca de qué. Está hablando sobre que ellos, ese deber que también incluye a ese deber en el cual ellos han recibido al llevar el Evangelio. Y a ellos les enseña ese primer deber, esa misión que tienen que hacer. Y luego, segundo, les da algo que incluye en esa misión que les ha dado. Les dice, hay algo que ustedes no pueden evitar. ¿Y qué es lo que ustedes no van a poder evitar? ¿Qué es esto? Es la persecución. Es la persecución. Está hablando sobre que ellos recibirán la persecución. Ellos recibirán esa persecución. Pero entonces, si ellos, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando ustedes vayan a llevar el Evangelio, ustedes van a tener esa persecución. Ustedes van a recibir ese sufrimiento a través de esa persecución. Les está enseñando, oye, mira, ustedes van a recibir esa persecución. Pero entonces, esto es para que ellos eventualmente no vayan a poder decir, ay, ¿por qué será que yo estoy recibiendo esto? ¿Por qué yo estoy sufriendo esto? Sino que el Señor les está diciendo de antemano para que ellos se puedan preparar, para que puedan saber de que van a recibir esa persecución. Pero entonces, ¿cuál es esa persecución que el Señor está hablando? Y que lo que si vemos es lo mismo como si una oveja fuera enviada en medio de lobos. Como dice Mateo 10:16, el Señor dijo, he aquí, yo os envío. Cuando yo los envío a ustedes, ¿cómo siento cuando yo los envío a ustedes? Es como enviar a ovejas en medio de lobos. Es ese corazón que el Señor tenía. Si vemos a las ovejas, ¿qué es lo que podemos ver? Esas características de las ovejas, podemos ver que son animales que son sensibles, son animales indefensos, son animales vulnerables. Por eso, entonces podemos ver de que muchos pasajes bíblicos comparan el espíritu del hombre con las ovejas. Pero entonces, las ovejas, ¿qué es lo que está diciendo? Las ovejas no son aquellos que ustedes tienen que buscar, sino las ovejas está hablando de cada uno de ustedes, está hablando de ti. Y esas ovejas que podrán encontrar en otros lugares son lobos rapaces. Si vemos a las ovejas, podemos ver que las ovejas son vulnerables, pero entonces cuando habla son vulnerables no significa que sean débiles, sino que en sus características son animales que tienen que depender de las personas y que también son muy tontas y por eso ellas entonces se asustan por cualquier momento, por cualquier cosa, y también ni siquiera saben cómo correr de la manera correcta, ni siquiera saben a dónde tienen que ir, e incluso no saben cómo comer. Si no les da de comer, entonces no saben que pueden comer cualquier cosa, incluso podrán golpearse para poder defenderse.
podemos ver de que las ovejas, por esas características, son fáciles de comer, para que los lobos y los animales vengan y puedan pues atraparlos y poder matarlos. Pero entonces esto es lo que está diciendo: ustedes son como ovejas, ustedes son como ovejas. 이리들의 목구멍으로 가라. Y ustedes son frágiles de esta manera, pero el hecho de que yo los esté enviando a ustedes es como enviar esas ovejas a ovejas a medio de lobos. Esto es lo que les está diciendo. Pero entonces estas palabras que el Señor está diciendo no las dijo por decir, sino está hablando sobre esas características en el cual nosotros podemos encontrar más adelante, de que cuando ellos luego tengan y formen la iglesia primitiva, podrán ver de que ellos serán tomados como lobos. Si vemos en Hechos 10 a 29, y dice que ellos serán como, y el mundo será como lobos rapaces y no tendrán perdón al rebaño. Y dice en Romanos 8:36, dice de que estos ovejas son como ovejas que están yendo al matadero. O sea, son ovejas que podrán tomar muy fácilmente y matar en ese momento. Pero entonces, ¿y qué es lo que está diciendo? Esta no es una obra que hace el buen pastor, sino que es la que ovejas tendrán que hacer. Y está enviando esas ovejas a que fueran alimento a los lobos. Pero luego, ¿qué es lo que dice el Señor? Luego, ¿qué es lo que dice en la última parte del versículo 16? ¿Qué dice? Pero lo importante es que ustedes sean sabias. Es importante que cada uno de ustedes sean sabios como la serpiente y sencillos como los palomas. O sea, que sean prudentes. Podemos ver que las serpientes en esa generación eran pues animales que eran rápidos, que eran cautelosos y eran precisos y astutos en lo que hacían. Eran muy astutos en lo que hacían. O sea, esto es lo que necesitan ellos. Esos discípulos es algo que necesitan. O sea, cuando necesitan esa prudencia, esa sabiduría para poder juzgar cuando lo tienen que hacer. O sea, juzgar las situaciones y actuar de la manera correcta en cada situación. Que ellos necesitan ser pues inteligentes, o sea, astutos. Y luego que dice, sencillo como palomas. Tienen que ser sencillos como palomas. Si vemos a las palomas, podemos ver que son una de las palomas, cuando hablamos sobre las palomas, es uno en medio de las aves, son las más sencillas y son las más puras y pues inocentes. Podemos ver que son las más inocentes. Pero por ejemplo, si los discípulos iban a un lugar y eran rígidos y así, entonces ¿cómo va a llevar el evangelio? O sea, no solamente necesita ser prudente, o sea, necesita sabiduría, sino necesita ser puro, necesita ser inocente, necesita ser honesto. Si no tiene esa inocencia y esa pureza y honestidad, entonces ¿cómo va a ocurrir? Incluso si no tiene esa sabiduría, esa prudencia, obviamente no va a poder sostener. Por eso, si vemos a Pablo, podemos ver que Pablo, él triunfó en su obra de esa manera. Algo que podemos ver, si vemos a Pablo, él cambió su actitud y su manera de predicar en cada situación. Y si vemos en 1 Corintios 9 hasta 22, podemos ver, si él iba a enseñar a los judíos que estaban en medio de la ley, entonces él no los castigó, sino que ¿qué fue lo que hizo? Él enseñó acorde de esto. Y si vemos en el versículo 19, si leemos todos juntos, por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté junto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están en la ley. Mas he hecho libres del débil como a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos los que han hecho todo, para que todos modos salve a algunos. De esta manera, si vemos a Pablo, él tuvo esa sabiduría y tuvo incluso esa sencillez, para que en ese momento él predicó a las personas acorde a que necesitaba para poder realizar eso.
순결함은 필요합니다. Por eso, esa sencillez, esa pureza, esa inocencia es algo que se necesita para poder realizar la obra de Dios. La iglesia no puede estar lleno de las personas que sean duras y rígidas, o el lugar donde está lleno de las personas que se engañen o engañen a los otros. Esas personas no pueden hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces no va a poder llevar la palabra del Señor y toda la palabra de Dios será distorsionada. Y luego el Señor, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en el versículo 17, Mateo 10, 17? Y dice, y guardaos de los hombres, guardaos de los hombres. O sea, guárdate de los hombres, o sea, ten cuidado de los hombres. ¿Cuáles son esos hombres? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Será que son los incrédulos? ¿Serán los que van en contra del Evangelio? O sea, está hablando generalmente, está hablando de todas las personas, no de un grupo en particular. 이리들은 주님이 여기서 비유적으로 말씀하신 ¿Y 이리들은 그냥 cuáles son esas palabras? Cuando hablamos sobre los lobos, está hablando sobre los hombres, está hablando como los hombres. ¿Por qué? Porque esos hombres están haciendo la obra de Satanás. 눈에 보이는 것이 전부가 아니라 Y 눈에 no 보이지 todas 않는 las cosas que 것에 son 역사한다고 말하고 있습니다. pues en los ojos son todas las cosas, sino todas las cosas que van detrás son las que son reales. Como nos dice en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades. Cuando hablamos sobre esas personas que tenemos que cuidar, cuando dice que son hombres, estamos hablando de esas personas que son usadas por el diablo. Pero entonces, si vemos al diablo, él al obrar, ¿a través de quién lo hace? A través del hombre. Hace que ellos puedan negar las personas, hacen que sean engañados, hacen que ellos puedan ser encarcelados y luego los tortura y así podrán ser latigados y caer en su fe. Está hablando de esas personas. Ten cuidado, guárdate de los hombres. 제자들이 나중에 사명을 실행해 나갈 ¿Por 때에 qué? Porque en el momento en cuando los discípulos vayan a llevar el Evangelio, para que ellos no se asusten al ver estas situaciones que vengan. ¿Por qué? Porque esa obra viene junto con ¿qué? Con persecuciones. Le está diciendo, le está advirtiendo de antemano. 사단이 ¿Por qué? 싸우고 있기 때문에 Porque detrás de todo esto está obrando Satanás, está obrando el diablo. 사단적인 Y esa persecución es algo que vendrá a través de Satanás. Y ese dolor vendrá a través de Satanás. Ese dolor será grande. Será grande. Y luego el Señor obra más detalladamente. ¿Qué es lo que dice? Tú vas a recibir esa persecución de los judíos. O sea, esa persecución de los judíos, esa persecución religiosa. Y luego, ¿qué es lo que dice en la última parte del versículo 17? Y dice, y tú serás entregado en los concilios y en las sinagogas serán azotados. 공회가 O sea que ellos, el concilio y la sinagoga, podemos ver que es religiosamente es la parte más, es la autoridad más arriba de esto. Y podemos ver que luego podemos encontrar los otros concilios 거기서 해결합니다. que ven a través de eso, que es la sinagoga, es la que sobrepasa todas las cosas y tiene esa gran autoridad en toda pues la sociedad en ese momento. Y por eso la iglesia, o sea, los judíos dieron gran persecución a todos los discípulos, a los que creían en Cristo. Y podemos ver de que esa persecución no terminó hasta el momento en que Israel fue destruida en el año 70 luego de Cristo. Y 앞으로 일어날 것이다. podemos ver que el Señor advirtió diciendo, esto es algo que vendrá en el futuro. 그 교회에 대한 엄청난 핍박. Y le está hablando de esa gran persecución que va a venir a través de la iglesia judía. 굉장히 주님이 예언할 정도로 Y el Señor, y esa persecución fue tan grande que incluso el Señor profetizó acerca de esto. E incluso no, pues ya ha terminado luego de la destrucción de Israel, pero dice que si vemos en Apocalipsis 13 también dice de que en medio de los últimos tiempos dice que los judíos también tomarán rol en esto, que en el abismo vendrá esa bestia y cuando esa bestia venga, 하나님이 보내신 그 두 증인을 ¿y qué es lo que dice? De que juzgará para que no puedan testificar la obra de Dios. Y en ese momento se unirán con los judíos y matará a aquel que está tratando de hacer la obra. 이렇게 Vendrá gran persecución de la misma manera.
Y por eso si nosotros vemos en la iglesia, e incluso si nosotros vemos, ahora nos está mostrando que esa gran dificultad que vendrá a través de esto. Por eso si vemos en la Biblia, si vemos en Hechos 20, 28 hasta 30, y que dice que el Espíritu Santo ha puesto obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, y en la cual vendrán lobos rapaces, en el cual no perdonarán el rebaño, y en ese momento perseguirán a todas estas personas, a los discípulos incluso. Y luego, ¿qué es lo que dice en Apocalipsis 17, 5, 6? Que en esos últimos tiempos vendrán y traerán dificultad. Traerán dificultad y hará que todas las personas derramen su sangre siendo mártires de Jesús. De que esa mujer vendrá y vendrá esa mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, está hablando de que vendrá a esto y atacará. Y no solamente eso, sino que también nos dice en ese momento que, como dice en versículo 18, que vendrá y el gobierno y atacará, también los atacará a ellos. Esto es por causa de mí. Como dices, por causa de mí, puedo dar de testimonio a ellos y a los gentiles. Podemos ver de que no solamente estamos hablando religiosamente, o sea, en medio del mundo espiritual, sino que también estamos hablando del mundo, que el mundo también vendrá y perseguirá a ellos. ¿Por qué? Por causa de mí, por causa del Señor. Por causa del Señor y por ese pastor de esas ovejas, las ovejas también recibirán esa persecución y el mundo también son personas que el diablo está usando para poder perseguir a esas ovejas. Y entonces, ¿qué lo dice? Es para que esto sea testimonio en medio, para que sea testimonio en medio de todas las cosas y de ellos y los gentiles. ¿Qué significa esto? Que Él verá que cada vez que ellos reciben esa persecución, ellos tomará eso como testimonio y así recordará lo que ellos han sostenido. Eso es lo que nos dice esta parte. Podemos ver que el mundo está siendo perseguido a través del gobierno. Por ejemplo, un ejemplo acerca de esto, si vemos en el comunismo, podemos ver de que el comunismo, que el gobierno persiguió a muchos de los cristianos, incluso mató a muchos cristianos. Pero entonces, en los últimos tiempos, habrán cosas mucho mayores que estas, que en cada país, en cada gobierno vendrá y pues perseguirá a los cristianos, y no solamente eso, sino que religiosamente en cada religión vendrán y perseguirán a los cristianos. Y si vemos en Apocalipsis 13, versículo 1, 6 y 7, nos dice como que aquel que tiene gran poder en el mundo vendrá y atacará a los cristianos, a los que están en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En ese tiempo seremos capturados y recibimos gran persecución. Pero ¿qué es lo que dice en versículo 19? Pero no te preocupes en esos momentos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los hará saber qué es lo que tendrán que decir y qué es lo que tendrán que hacer. Y luego dice algo mucho más temoroso. ¿Qué significa? Que luego advierte diciendo que incluso tu familia te va a perseguir a ti. Como dice el versículo 21, también tus hermanos, tu familia es la que te va a enviar a muerte. Podemos ver a través de esto, nos muestra que la persecución de los cristianos será aún mucho más grande, y nos está advirtiendo que será mucho más grande más adelante. Si vemos ahora sí, nosotros vemos en esta generación, podemos ver que no es igual como la iglesia primitiva, en el cual en ese tiempo pues eran capturados y eran incluso crucificados y matados instantáneamente. Podemos ver de que ahora no será así, pero entonces eso no significa que no vamos a tener ninguna persecución, sino que esa persecución ya ha comenzado y será en diferentes maneras que nosotros no podremos imaginar.
어떻게까지 또 Y luego más allá el Señor incluso dice, si vemos en el versículo 22, y dice, y seréis aborrecidos por todas las personas, nosotros seremos aborrecidos, ustedes serán aborrecidos. 지시기를 Y luego, ¿qué es lo que dice? 견디면 Mas el que persevera hasta el final, pero aquel que pertenece, este será salvo. Este será salvo. Por eso el Señor sabe y mira al mirarnos a nosotros, nos ve que la persecución será algo normal y algo que tendrán que tener. Pero las personas que perseveren hasta el final, ellos reciben la salvación. Y si vemos en Mateo 5, del 10 hasta el 12, que dice, bienaventurados los que son perseguidos por mí, porque ellos recibirán gran galardón en el reino de los cielos. 너는 복 있는 자. Y luego que dice, si cada uno de ustedes reciben vituperio y persecución, ustedes recibirán mi bendición y ustedes serán gozosos y alegres porque el galardón será grande en el reino de los cielos. Queridos hermanos, tenemos que saber que los cristianos no reciben esa persecución por sí mismos, sino lo que lo reciben por Cristo. Ellos lo reciben por Cristo. Es porque ellos están haciendo la obra de ese llamado que han recibido. Ellos reciben esa persecución por Cristo. Pero entonces cuando el creyente recibe esa persecución, 있다는 증거입니다. es testimonio de que ellos pertenecen a Cristo. Es testimonio de que ellos pertenecen a Cristo. Es evidencia de esto. 구원이 E incluso, ¿qué significa esto? Que esto también es señal de que han recibido la salvación. Y esto es prodigio de que ellos han recibido la salvación. Y como dice el versículo 22, aquellos que sostienen y pertenecen hasta el fin serán salvos. Cuando hablamos sobre el fin, hasta el fin, ¿qué significa esto? 끝까지 개인들이 감당할 수 있는 최고까지 가는 것입니다. Está hablando hasta el último momento que uno puede sostener. Puede ser la muerte, puede ser en cualquier momento. Que ellos no desfallen ni hasta el último momento. Y luego el segundo significado de esto es también incluso está hablando sobre el fin del mundo. Está hablando de que tenemos que sostener perseverar hasta el fin del mundo. 시대적으로는 말세까지 계속 No solamente está hablando sobre para él personalmente, de que él tiene que sostener hasta el momento hasta que pueda, sino que también está hablando hasta el fin del mundo, está hablando sobre ese último tiempo incluso. 그러나 끝까지 견디는 Pero 자는 entonces si vemos en Mateo 24, 9 dice que ellos entrarán en tribulación y serán matados y serán aborrecidos. Y sí, como dice en el versículo 13 también, más el que persevera hasta el fin será salvo. 끝까지 Hasta hablando sobre al fin de esta generación, al fin de este momento, este último mundo. No estamos hablando de que la perseverancia trae salvación. No estamos hablando de esto, sino que aquel que ha sido salvo es aquel que puede perseverar. Y aquel que persevera puede completar su fe. Y entonces en medio de esa perseverancia podemos ver de que habrán personas que caerán. Y esas son las espigas que van a caer. Pero solamente esos granos son aquellos que van a poder sostener hasta el final. Y ellos son aquellos que resucitarán en carne, en cuerpo. Son aquellos que resucitarán en cuerpo y van a poder recibir esa gloria en ese último día. 때문에 자기 본분을 떠나고 자기 La persona que hasta el último momento, porque tiene esa dificultad, deja su fe, esa persona porque piensa que tienen ese cansancio y piensan que es a través de esa dificultad pueden alejarse de su fe. Son personas que no han puesto la fe como si fuera algo primordial y algo muy importante para ellos. Están menospreciando esa fe. Pero queridos hermanos, esa persecución es algo que nosotros tenemos que tener. Es esa tarea que nosotros tenemos que recibir siendo personas de Cristo. Incluso esa persecución nos ayudará para poder completar nuestra fe. Y luego el Señor también dice acerca de esto, ¿qué nos está diciendo? Pero esto no significa que ustedes tengan que ir a saltar a la persecución, sino que lo que dice en el versículo 23, ustedes eviten esa persecución, o sea, vayan de ciudad a la otra ciudad. No está diciendo que sean cobardes y ustedes escapen de esto, no es lo que está diciendo eso, sino que cada uno de ustedes no tienen que ir a las personas tratando de recibir persecución. O sea, está hablando de
esa imagen más amplia y en ese panorama más amplio, está diciendo que tengan esa sabiduría, esa prudencia para poder actuar en medio de eso. No que vayan y produzcan y hagan y vayan para que sean perseguidos por eso. Y luego, ¿qué dice la última parte del versículo 23? Que dice, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esta palabra es un poco difícil de interpretar, pero está también hablando sobre, pues, también del pueblo de Israel, incluso, pero y podemos ver de que todos los discípulos no pudieron recorrer toda Israel luego de que fue destruido Israel, sino que incluso también está hablando del fin del mundo, de que todos no serán esa palabra no sea recorrida en todas las personas. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que el Señor cumplirá con esa promesa que nos ha dado a nosotros a pesar de todas las cosas. Tenemos que saber que nosotros necesitamos tener esa paz. Nosotros tenemos que saber, no debemos odiar esa persecución o en los momentos que no vayan acorde como nosotros queramos. Tenemos que saber de que eso es acorde a la voluntad del Señor, que nosotros siendo discípulos del Señor, mayordomos del Señor, tenemos que realizar la obra del Señor. Tenemos que llevar todo nuestro deber y nuestra responsabilidad, que con todo nuestro ser tenemos que amar al Señor, con todo nuestro ser tenemos que entregarnos al Señor. Para que así esa palabra que fue hecha en más de 2000 años pueda ser cumplida. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Ahora oremos. En este momento al orar, oremos: Señor, deseo ser tu discípulo. Señor, deseo ser tu mayordomo. Deseo ir en ese camino que tú nos has dado a mí. Señor, deseo amar a la iglesia. E incluso quiero dar mi vida por tu iglesia. Quiero guardar a tu iglesia. Quiero realizar tu obra a través de tu iglesia. Señor, haz que tenga ese fervor dentro de mí. Ayuda, Señor, que yo no vaya a abandonar mi fe en medio de esa persecución, sino más allá pelear contigo. Vamos a orar todos juntos. 정말 앞에 박해가 있고 앞에 고난이 있을지라도 마땅히 우리가 견뎌가야 될 우리 주님의 우리 주신 사명 속에 포함되어 있음을 우리가 기억하게 하여 주시옵소서. 주여 인도하여 주시옵소서. 주여 인도하여 주시옵소서. 주여 인도하여 주시옵소서. 주여 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ora, Señor, a todos nuestros miembros que han recibido tu palabra. Ayuda, Señor, y obra junto con cada uno de ellos. Y ayuda, tú has revelado tu obra. Ayuda, Señor, que nosotros podamos obedecer a tu palabra. Y ayuda, Señor, a poder entregar nuestro corazón y ser uno delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que nosotros hasta el último momento en esta tierra, hasta el momento que tú vuelvas, ayuda, Señor, que nosotros nos podamos esforzar con todo nuestro ser para poder llevar ese llamado, aunque haya persecución. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos sostener. Y ayúdanos, Señor, a tener esa fe que sea apta delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, que así pueda realizar esa salvación, esa obra de la salvación a través de nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Entreguemos nuestro corazón delante del Señor y confesemos esta alabanza delante del Señor para que podamos entregar toda nuestra fe. Todos de pie y vamos a alabar. 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라. 좁은 길 나의 십자가 지고 나의
나의 가는 이 길 끝에서 나는 주님을 보리라. 영광에 내 주님 나를 맞아주시리. 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라. 주의 영광 온 땅 덮을 때 나는 일어나 증거하리. 내 사모하는 주님 온 세상 구주시라. 내 사모하는 주님 영광의 왕이시라. 나의 가는 이 길 끝에서 나는 주님을 보리라. 영광 내 주님 나를 맞아주시니. 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라. 주의 영광 온 땅 덮을 때 나는 일어나 증거하리. 내 사랑하는 주님 온 세상 거두시라. 내 사랑하는 주님 영광의 왕이시라. 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라. 주의 영광 온 땅 덮을 때 나는 일어나 증거하리. 내 사모하는 주님 온 세상 그주시라. 내 사모하는 주님 영광의 왕이시라. 내 사모하는 주님 온 세상 그주시라. 내 사모하는 주님 영광의 왕이시라. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios 우리 하나님의 크신 y la 사랑과 comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos
y en ellos y en sus familias y en sus vidas, 지금부터 영원히 por 함께 todos los siglos. 있을지어다. Amén. 아멘. 오늘 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 감사 올립시다. Demos gloria de nuestro Señor que ha recibido nuestro culto. 자, 그리고 우리 앞에 놓인 일이 있습니다. Y también espero que todos juntos podamos seguir orando por nuestra iglesia por medio de esta dificultad para que el Señor nos sostenga y así nosotros verdaderamente podamos entregar nuestro corazón delante del Señor para que podamos triunfar en esto, que incluso cuando si hayan esos ataques del enemigo nosotros podamos sostener hasta el último momento. Oremos para que siempre podamos hacer de esta manera. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. 사랑하는 성도 여러분, Queridos hermanos, gracias. 우리 스승으로 생각하고 Quiero agradecer a todos nuestros miembros que me han felicitado por este Día del Maestro. Creo que el año pasado apenas parecía que era el Día del Maestro, pero nuevamente ya es el Día del Maestro. Y espero que cada uno de ustedes, el Señor, pueda recordarlos a cada uno de ustedes. Y doy gracias a cada uno de ustedes por tomarme como su maestro. Y espero que todos juntos podamos ir juntos y deseo ser sus maestros hasta el último momento. Queridos hermanos, gracias.